Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Madik. Hoy lo tenemos a Andy Borenstein, que nos va a contar un poco de la situación argentina. Gracias por venir, Andy. Un placer. Como saben, bueno, Argentina, para variar, está atravesando un momento particular y con eso tenemos a Andrés que nos va a contar un poco el pantallazo, en qué situación nos encontramos hoy. Sin ir más lejos, Andy, ¿en qué situación está parada hoy Argentina a mediados de marzo del 2026? Mira, creo que la historia es una buena historia, es una historia que los economistas en general, que el mercado en particular gustan. Por supuesto que hay arrugas para planchar en esta historia, que los procesos en general de estabilización, los procesos de desinflación nunca son lineales. Entonces, por ejemplo, ahora venimos con varios meses de inflación más alta de la que nos imaginábamos. Yo no lo veo como un problema grave ni nada por el estilo, pero bueno, son, como te decía, algunas arrugas para planchar. El nivel de actividad viene recuperando, pero ¿no? Después de un salto y una recuperación en B corta entre abril, mayo del 24 y febrero del 25, ya hace unos meses que la cosa viene más o menos. Y esta es una economía que está en lo que se llama un cambio de régimen, en un proceso de transición, y esos procesos son dolorosos por lo menos para una parte de la sociedad. Y eso eh, no es lindo porque ves gente que no la pasa bien, porque hay una empresa que cierra, otra que se achica. Y me parece a mí que por más que sea triste cuando vos ves que alguien pierde su laburo o que hay gente que no la pasa bien, me parece que es parte de, digamos, de un tratamiento, ¿no? Que hay que hacer y que uno espera que sea para mejor en el futuro, pero bueno, hay que pasar esta transición. Lo pongo con ejemplos, ¿no? O sea, la Argentina está abriendo la economía. La mayoría creemos que abrir la economía es una buena cosa. Pero claro, si yo tengo una fábrica que ahora tiene que competir con China y me había acostumbrado a tener unos márgenes X y ahora tengo X dividido 3, probablemente no puedo sostener mi empresa como la tenía. Entonces, y bueno, eso genera malestar. Lo bueno de todo este proceso es que da la sensación, y esto es muy difícil modelarlo con números concretos, más allá de que uno lee encuestas y cosas por el estilo, da la sensación de que la gente entiende esto y que le tiene paciencia. Esto no quiere decir que todo el mundo le guste lo que hace el gobierno, ni que todo el mundo adore a Milei, pero uno mira índices de popularidad y da la impresión de que la gente se banca este tratamiento y que, bueno, hoy falta un montonazo todavía, da la impresión de que Milei es claramente el favorito para tener una reelección y que entonces puedas, si querés, culminar el proceso de estabilización y el tratamiento, pero tendremos más arrugas, algunas que pueden venir de afuera, la guerra ahora, otras que van a venir vinculados al proceso electoral el año que viene y cosas por el estilo que iremos viendo. Volviendo a un poco lo que es Argentina, ¿en qué situación estamos hoy parados con la inflación? ¿Vos pensás que realmente Argentina hoy le ganó finalmente a la inflación alta o es un riesgo latente? Mira, depende que llamemos inflación alta, o sea, claramente hoy tenemos una política fiscal y una política monetaria que harían imposible volver a los niveles que teníamos hace 2 años y medio. Me parece que a eso no se vuelve. Ahora, bajamos de 200 y pico a 30, 33 estamos ahora. Todos sabemos que bajar de 200 hasta 30 es mucho más fácil que bajar de 30 a 15 y después de 15 a ojalá 5. Entonces, bueno, ahí es donde yo hablaba de los procesos que no son lineales, porque claro, cuando uno llega a 31, como cerró el 2025, dice, bueno, entonces en 6 meses vamos a estar en 27 y en 12 meses en 22 y en 18 meses en 18 y eso es lineal. Bien, Bueno, ¿qué pasó? Podemos discutir política monetaria, por supuesto que siempre todos tenemos una opinión y no siempre coincide perfectamente con lo que hace e implementa el gobierno, pero más allá de algunos temas que uno puede discutir en política monetaria, hubo algunos shocks, por ejemplo el de la carne, o sea, la carne subió mucho de precio, eh, entonces, y ya van varios meses que sube de precio, es un tema internacional en cierta medida, porque vas a Uruguay, vas a Paraguay y la carne también subió muy fuerte en dólares. La carne pesa mucho en el IPC argentino. Hubo también en los últimos meses saltos de regulados, que también tiene sentido. El gobierno está normalizando precios que estaban atrasados y por ahí tiene mucho sentido normalizarlos antes, primero para ahorrarte plata en subsidios y segundo para no tener que normalizarlos el año que viene, que va a ser un año electoral.
Y después está, bueno, el tema este que es más técnico de los economistas, el cuál es el ancla nominal. El gobierno no tiene una tasa de interés de política, la tasa es endógena, entonces la pregunta es, y bueno, ¿y el ancla de la cantidad de dinero es buena? Bueno, me parece que sin entrar en la cuestión más nerd de economistas, falta quizás algo de claridad en la política monetaria, es decir, falta que la gente entienda cuál es el ancla y que eso se traduzca en las expectativas. Y cuando las expectativas, todo el mundo se convence de que la inflación va a ir para abajo, bueno, todos aquellos que tienen que negociar un precio, un contrato, un servicio, un salario, empiezan a formar expectativas hacia abajo y ahí es cuando la inflación empieza a bajar. Ese proceso todavía me parece que le falta un poco, pero de nuevo, no es esto una crítica, no me parece grave, son partes de esta no linealidad del proceso de desinflación. ¿Un dólar estable, como lo estamos viendo hoy, sigue funcionando como un ancla antiinflacionaria? Debería, o sea, de nuevo, no estoy seguro si el dólar es el mejor ancla, pero está claro que cuando uno piensa en modelos de inflación, piensa en modelos de donde uno mira expectativas, donde mira tipo de cambio, donde mira salarios, donde mira la inflación pasada, porque hay inercia. Y esto es algo que Claro. no había hablado antes, pero todos los procesos desinflacionarios, uno de los secretos es cómo combatir la inercia. Bueno, entonces si uno de los condimentos es el dólar y el dólar está estable, eso tiene que ayudar. Por ahí no te ayudó porque subió la carne o porque subió esto, subió lo otro, entonces no hay que mirarlo mes a mes. Pero si uno piensa que el dólar subió un poco durante el proceso eleccionario, quizás estamos viendo eso en los precios de hoy y la estabilidad del dólar en estos días, en lo que va del 2026, lo veremos en mejores niveles de inflación. Cuando digo mejores, digo obviamente más bajos en el segundo trimestre y quizás en el tercer trimestre. Los salarios, esto no es una buena noticia para la sociedad en general, pero sí es una buena noticia para la inflación, los salarios vienen también muy tranquilos. Entonces, si vos decís Claro. salarios tranquilos, dólar tranquilo, política fiscal, digamos, dura, política monetaria relativamente dura, bueno, uno piensa la inflación en los próximos meses debería caer. Ahora, ¿qué pasa? Viene la guerra, subió el petróleo, entonces uno no puede Sí, pensar, estamos en el medio de un viste, lío, la verdad. si P entonces Q, olvídate, dormís infrazada, que la inflación cae seguro, porque, bueno, vamos a ver cuánto sube el petróleo, cómo pega el petróleo, cuántos efectos de segunda ronda hay, porque vos decís, che, bueno, no importa, pues subió un poco la nafta, pero después sube la nafta, capaz que tiene que subir el transporte, capaz que como sube el precio del transporte eso se traduce en mayores precios de los bienes, que hay que transportarlos desde donde se Totalmente. producen hasta hacia donde el consumidor los consigue. Bueno, todos esos efectos de segunda ronda me parece que todavía no lo sabemos, estamos como, y tampoco sabemos si esta es una guerra, como dijo Trump, de 4 semanas O que va a durar o un va a poco durar más. más tiempo, entonces Hay que ver. está difícil. ¿El tipo de cambio, cómo lo ves hoy? ¿Real, competitivo, atrasado? A mí no me gusta mucho esa cosa de atrasado o adelantado. Eh, Sí, el peso está un poco apreciado, no está tan apreciado como estaba a principios del 2025. Eso es porque además, de nuevo, el dólar se debilitó en el mundo, entonces el dólar se debilitó en Argentina, pero también se debilitó en el mundo, entonces nosotros, si bien pensamos en dólares los argentinos, nuestro socio principal es Brasil y el dólar en Brasil valía 6,30 ahí por diciembre, enero del 2025 y hoy vale 5,20, llegó a valer 5,15 antes del asunto de la guerra. Eh, Uruguay pasó de 43 a 37, ahora volvió a 40 justamente por el tema de la guerra, pero entonces está un poco apreciado, pero no está gravemente apreciado. Yo no pensaría que hay que hacer algo y de hecho el gobierno está comprando reservas. O sea, uno siempre dice, che, ¿por qué no compran más? Bueno, y ahí está un poco la cuestión. Decíamos, política monetaria dura para convertir inflación. Si compras más reservas, vas a tirar más pesos a la calle. A este gobierno no le gusta esterilizar mucho los pesos. De nuevo, son opiniones, respetables todas. Quizás uno podría decir, che, yo podría comprar algunas reservas más y con eso el tipo de cambio. Sí, pero tampoco es que vas a tener un tipo de cambio hipercompetitivo. Entonces, no, no, no me hago los rulos con este tema. Yo. ¿La salida fuerte del cepo sigue siendo una prioridad? ¿Cómo lo ves? A mí me gustaría, pero
me da la impresión de que el gobierno, y lo han dicho públicamente esta semana en New York y en privado otras veces, parece que el gobierno por ahora no lo está contemplando como una alternativa. Quizás justo ahora, ¿no? De los cepos hay que salir en las buenas. No es que sean las malas para Argentina, pero dado que el mundo está convulsionado, quizás no saldría mañana, no saldría la semana que viene. Pero, pero sí, yo creo que sería bueno. El gobierno no tiene algún miedo, no que se vaya la plata, sino que entre demasiada. Claro. Si sacan el cepo. Entonces, bueno, vamos viendo. De nuevo, son esas cosas donde uno puede tener una opinión a veces no exactamente igual a la que tienen las autoridades, pero me parece que no es como diciendo, viste, no es blanco-negro. Claro. No es que si vos pensás distinto, eh, todo lo que se está haciendo está mal. No, son pequeños matices en donde uno por ahí preferiría Difiere un sacarlo poco. antes, pero está ok. O sea, yo creo que como te digo, la historia es una buena historia la que tiene Argentina, porque de nuevo, haber alcanzado el superávit es algo importante, haber llegado hasta acá con la inflación es importante, estamos generando inversiones, tardamos, como pasó también en la convertibilidad, pero se están empezando a escuchar anuncios de inversiones grandes, de firmas multinacionales, de firmas argentinas. Entonces yo creo que, que el proceso va para adelante y cada tanto tendremos, digamos, somos Argentina, no Suiza, Sí. entonces cada tanto tendremos algún episodio de volatilidad, alguna escaramuza, la política también juega, entonces de repente tenés temas políticos que complican, el año que viene tenemos las elecciones y las elecciones nunca son un mar calmo, siempre hay algún un tema, entonces hay que tener un poco de paciencia. Volviendo a la parte de economía real, charlamos de una transición que hoy está atravesando Argentina. Es un cambio de paradigma esto de abrir Argentina, digamos. ¿Cómo es la adaptación de las industrias, la gente? Eh, ¿Qué se necesita hacer para que capaz el productor industrial o el productor argentino en otras industrias que no sea agro, oil and gas y minería, que somos más competitivos, digamos, pueda adaptarse a esta realidad? Mira, yo creo que lo que incluso en los sectores, si querés, más expuestos a una apertura y qué sé yo, hay mucha heterogeneidad. Es decir, hay sectores en donde abrir la economía los complica, porque quizás su única forma de competir era con la economía cerrada, y va a haber otros sectores en donde no los complica, digamos, o no les da un golpe de muerte, lo que les da, los fuerza a pensar distinto su negocio, los fuerza a quizás a especializarse en un segmento e importar otro y aprovechar el know-how del mercado local. O sea, no es que decir, bueno, en agro me va bien y en industria me va mal y chao. Hay un montón de industrias que le va a ir bien, hay un montón de industrias que van a estar ahí y hay otras un montón de industrias que lamentablemente tendrán que cerrar. Y ahí es donde está, me parece, el ingenio de verla rápido para reinventarse, porque al mismo tiempo no es solo que abrís, viste, es que también nosotros, digo nosotros los consumidores, consumimos distinto porque usamos inteligencia artificial, lo digo como usamos comercio electrónico, Sí, entonces decís, che, la calle no, bueno, pero muchos de nosotros agarramos, te diste cuenta que necesitabas algo, agarrás el teléfono y te metes en Mercado Libre o en otra aplicación y comprás, porque nuestra canasta de consumo para los que por lo menos podemos, tiene cada vez más servicios y menos bienes, porque no sé, jugamos más al pádel o tomamos más café de especialidad. sí. Entonces no es solamente decir, che, eh, tengo que competir con los chinos o el tipo de cambio no me sirve. También me parece que estamos en un momento en donde los consumidores eh, estamos cambiando y hay que saber adaptarse. Y bueno, después también hay un proceso de cuando vos no necesitabas exportar porque vendías en el mercado local y exportar, ¿viste? Uno dice, che, hay que exportar más. Pero es difícil exportar más, porque implica ir a buscar los clientes a lugares que hablan otro idioma, con otras leyes. Es un proceso, tenés que ir a feria, tenés que... Nada, no empezás a querer exportar en marzo y exportás en abril. No, es un reproceso, Es un totalmente. reproceso. Entonces todo eso lleva tiempo. Y después, bueno, tenemos industrias, como vos bien decís, Diego, muy competitivas. Entonces,
yo creo que de acá a 5 años probablemente tengamos buenos proveedores de la minería. Ahora, pedir cuando no tuvimos muy poca actividad minera en el pasado, que hoy tengamos proveedores de la minería que sean estado del arte, es Sí, medio es un difícil. proceso, no lo Alguno debe sorprende. haber, pero lo que uno esperaría es que haya gente hoy pensando en cómo acercarse a Vaca Muerta, Oil and Gas, cómo acercarse a la minería, cómo no sé, trabajar con estas empresas chicas que fueron comprando los pozos de YPF en la costa, en, la, en el Golfo de San Jorge, digamos, que son el petróleo convencional y que quizás tengan otras necesidades de las que tenía en su momento YPF como empresa grande. Bueno, todo eso es un proceso y nosotros creo que estamos en ese sentido en la mitad del río, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Volviendo también a la parte que mencionabas recién, Colo, de las industrias más competitivas que tenemos. Hoy la columna vertebral y que capaz más divisas genera al país es la parte agro. Y ahí Argentina ya está parada, digamos. La parte de oil and gas, minería, ¿dónde estamos? ¿En qué proyección se puede estimar que sean los próximos 3 años? ¿Qué falta para que realmente tome el protagonismo que queremos que tenga? Mira, varios comentarios ahí. Oil and Gas y minería tienen el sex appeal de que es lo nuevo. Ok, O sea, entonces, claro, nosotros hoy exportamos 8, 9, 10 mil millones de dólares al año de oil and gas y todos sabemos que podemos exportar mucho más. Para ponerlos en números, nosotros hoy producimos 850.000 barriles de petróleo, consumimos más o menos medio millón, es decir, exportamos alrededor de 350.000. Si, como vienen los planes, llegamos a producir 1,5 millones de barriles y vamos a consumir más o menos lo mismo, uno se imagina, vas a exportar 1 millón de barriles por día, es decir, el triple. Y a eso le sumas el gas, que hoy se exporta poco, se exporta a Chile con los gasoductos, que si viene con los proyectos de LNG, bueno, a eso le sumamos el gas. De la minería, bueno, hoy exportás unos 6.000 millones de dólares, que son básicamente oro y plata y un poco de litio. El litio se aumentó 70% de la producción en el 2025, pero bueno, obviamente el oro con el valor, el oro no subió la producción, pero subió el valor, subió el entonces valor totalmente. y bueno, cuando empecemos a producir cobre de acá a 4 o 5 años, más otros proyectos de oro, plata, más proyectos de litio, bueno, vamos a ver mucho, no me acuerdo, pero dicen 30.000 millones de dólares de la minería, quizás de no Bien. a 5, a 10 años tal vez. Bueno, pero pero el campo, que es nuestra ventaja competitiva, puede hacer mucho más también. O sea, nosotros, cuando yo iba al colegio, muchos años existía el colegio todavía, recién ya lo habían inventado. Nosotros, no, hace 30 años, fuera de broma, o 35 años, nosotros producíamos 30 millones de toneladas de granos, 35 millones de toneladas de granos. Hoy producimos 140. Y yo no soy un especialista en el campo, pero sí hablo con los especialistas y te dicen, mira, si tenemos una buena ley de semillas y vamos bajando las retenciones, de acá a unos años podríamos producir 200 millones de toneladas, es decir, un 50 más de lo que producimos ahora. O sea, es un montón y de nuevo, como la Es un población en montón. Argentina va a crecer poquito, no vamos a comer mucho más. Entonces vamos a también tener una capacidad exportadora mucho más grande. Y obviamente está todo el tema de si le vamos a dar más valor agregado, un área que vos conocés, uno diría, bueno, mira, podríamos producir muchísimo más leche en Argentina, por ejemplo, que es darle valor agregado al maíz en cierta medida, ¿no? ¿Por qué podemos producir más leche? Y bueno, porque mirá lo que produce una vaca en Nueva Zelanda y lo que produce una vaca en Argentina. Pero bueno, decís, che, en Nueva Zelanda le ponen aire acondicionado a las vacas para que estén relajadas y puedan producir más leche. Sale plata eso. Entonces necesitamos bajar el costo del capital. Quizás, no sé, en Argentina hay demasiados tambos, entonces le falta escala. Bueno, Claro. hay millones de cosas en donde aparte de producir más soja, maíz, trigo, girasol, sorgo, cebada, etcétera, podemos darle valor agregado, que no es una visión industrialista de los 70, sino simplemente hay cosas en donde claramente podemos hacer más eh, y bueno, veremos. Con respecto al campo, que decís que se puede ampliar muchísimo la capacidad productiva, ¿crees que con una moneda estable y con la posibilidad ahora que los créditos sean mucho más competitivos es un escenario súper favorable? Porque siento que algo que pasa es que en Argentina hay muchas veces que para ampliar tu capital productivo, un tractor y demás, tenés que ir y poner la plata. Hoy con créditos más competitivos, mucho más que favorezcan al productor, creo que puede haber una inyección muy fuerte ahí. Sí, en líneas generales uno dice la Argentina es un país con poco crédito, que está muy desapalancado, más allá de historias individuales de gente que puede estar muy endeudada, pero como desde la macro,
tanto familias como empresas debemos poca plata comparado con lo que deben en muchos otros países. Entonces, si las condiciones están para que uno pueda tomar crédito, bueno, eso es lo que va a hacer la inversión. Cuando yo decía un poco en chiste, un poco en serio, lo del aire acondicionado de los tambos, es eso, es reducir el costo del capital para que a vos te haga sentido. Porque hoy vos decís, che, quiero hacer un tambo state of the art y pones un montón de plata y no te rinde, porque el costo del capital es muy alto, o sea, ya sea capital propio o capital prestado, termina siendo muy alto, entonces, a ver, la gente no es tonta, hacer los números y no te dan los números. Si baja ese costo del capital, tanto para equity como para préstamos, como para deuda, bueno, hay un montón de proyectos que van a pasar el corte, ¿viste? Que van a Sí. tener valor actual neto positivo. Y bueno, me parece que justamente el sector agro va a ser uno de los casos, pero también en proyectos de real estate, pero también en proyectos industriales y en proyectos de servicios. Colo, bueno, como sabemos, el mundo hoy está pasando un momento de conflictos muy fuertes, guerras. ¿Cómo está parado Argentina en términos de negocio, económicos, con todo este lío? Mira, las guerras en general son malas, obviamente, desde lo, si querés, social y humano, em, pero si uno lo mira estrictamente de lo económico, también son malas. Porque si bien uno puede decir, che, Argentina, como decíamos antes, es un exportador de hidrocarburos y el precio de lo que vos exportás subió, vos decís, che, qué bueno. Sí, es bueno para lo que los economistas llamamos la cuenta corriente, vas a exportar más, pero la incertidumbre te juega un rol. Entonces vas a tener más ingresos por exportaciones, pero vas a tener probablemente menos ingresos del lado de lo que llamamos la cuenta financiera, donde probablemente menos empresas consigan dinero en el exterior por esto de la incertidumbre, donde algunos de los proyectos de Claro. inversión directa se pospongan, volviendo al punto de uno de nuestros sectores claves, que es el campo. Bueno, los fertilizantes tienen mucho que ver el costo de los fertilizantes con el precio de la energía. Entonces, para el campo, fertilizantes e insumos más caros no es una buena noticia. Por suerte, obviamente, los precios de la soja y otros cereales y oleaginosos también están subiendo, no como no a la velocidad del petróleo, pero bueno, eso compensa. Pero yo te diría que el combo no es bueno. Nosotros no somos un mega exportador de petróleo, que vos decís, mira, me está entrando tanta plata que el resto no me importa. Claro. Así que a nosotros no nos conviene. Ahora, desde otro punto de vista, si querés pensando en otras industrias, una muy típica es turismo. Bueno, turismo es malo porque suben mucho los pasajes, pero por otro lado nosotros estamos lejos de todo ese conflicto. Sí. Y eso hace que tenemos un montón para ofrecer, tanto en Buenos Aires, que es una ciudad espectacular, como muchos puntos, eh, Bariloche, la Patagonia en general, Mendoza, Cataratas, el NOA, Estero Liberá, o sea, somos un lugar eh, que podría ser mucho más de turismo y bueno, estar en una región, digamos, sin conflictos, eh, creo que es algo para pensar. Para cerrar un poco, Colo, y bueno, un pantallazo también de Argentina, ¿qué riesgos reales tenemos hoy? ¿Qué error podemos cometer? ¿Una política económica, un shock extremo, el desgaste social y que no tengan más paciencia con el gobierno? Sí, sí, a ver, yo diría lo siguiente. Lo externo no lo menciono porque no está en tus manos, no sabes lo que puede pasar. Entonces, siempre un shock externo a Argentina es parte del mundo, entonces algo que pase afuera que te afecte, pero como suele ser Sí, una sequía, no lo podemos controlar, así que no claro, hay mucho digo, que si, hacer. si no llueve nada el año que viene, más allá de que ahora parece que va a haber proyectos de riego, pero bueno, hay cosas que, nada, hay que tratar de, como todo, hay que jugar bien y tener suerte, ¿no? Como en el Sí. fútbol, entonces tratemos de jugar bien, la suerte no la conocemos. Entonces, en lo que depende de nosotros, yo diría, para mí, número uno es esto que hablábamos, la paciencia, dado que sabemos que hay gente que en esta transición no la pasa bien, le cuesta llegar a fin de mes o puede perder el laburo o tiene miedo de perderlo aunque no lo pierda, eh, que, que el gobierno les sepa vender una sensación de que esto es transitorio porque lo que viene es mucho mejor. Si la gente entiende eso y el gobierno da, viste, quick wins, porque Sí. no vas a generar cientos de miles de puestos de trabajo de la noche a la mañana, pero vas mostrando algunos quick wins, eso es el primer, digamos, que pase, ¿no? Porque si no pasa y la gente pierde la paciencia, va a buscar
o puede buscar alternativas políticas que amenacen con tirar para atrás algunos de los logros, esto que hablábamos, superávit fiscal, apertura de la economía, cosas por el... Segundo, bueno, por supuesto, el gobierno tiene que jugar bien, tiene que no cometer errores no forzados, que también pueden como un shock externo, porque uno no puede modelar errores no forzados, Totalmente, sí. pero bueno, tiene que creo que también se aprendieron algunas lecciones de errores que se cometieron en el Hubo una pasado. curva de aprendizaje. Entonces, mi escenario base es que no se van a cometer, o que sí se van a cometer, pero que serán pequeños y no graves, porque todos cometemos errores no forzados, nadie es perfecto, entonces asumo que como nadie es perfecto, ellos tampoco, pero bueno, es importante que la gente tenga paciencia y después, de nuevo, si bien es más técnico, no sé, en las últimas horas unos funcionarios decían ya tenemos todo el dinero para los próximos vencimientos de julio y de enero 27. En los próximos días daremos detalles. Bueno, si eso se confirma y si los detalles son buenos, yo creo que eso también elimina eh, parte del riesgo, porque Argentina, que ha sido lamentablemente un defaulteador serial, el mercado lo mira siempre Otros con ojos, otros ojos. por un Entonces, rato. decir, muchachos, los próximos 2 pagos de cupón están, me parece que sería algo muy bueno, pero bueno, si no estuvieran, es algo que va a volver a generar run run, y la incertidumbre en economía, en finanzas, es lo peor, ¿no? Totalmente. Esta transición de la que hablas, sé que es difícil estimar y estamos sujetos a un montón de cosas, pero ¿podés poner en tiempo cuánto pensás que puede ser este ciclo de... No sé si ciclo, pero digo, yo creo que por lo menos 2, 3 años más, hasta que empiecen a madurar algunos proyectos. Probablemente el hito clave sea si Milei consigue su reelección. Eso le va a dar como mucha más confianza a algunas inversiones que están dando vuelta, pero que no terminan de materializarse. Así que yo creo que probablemente si hay un segundo ciclo de Milei, va a ser, debería ser mejor, de nuevo. Yo creo de todas maneras que, como te decía, el problema es la heterogeneidad, porque yo tengo crecimiento de 4% para el 2026, que es un súper buen número. El consenso de los analistas está un poco menos optimista, pero está en 3,4. Con esto te quiero decir, suponete que no sea 4, que ni siquiera sea 3,4, que sea 3. Es un buen número 3. El tema es que hay sectores que van a crecer 6 u 8 y otros que van a crecer 0. Y ahí es donde está un poco el tema paciencia, el tema eh, gente más irascible. Ahí es donde está un poco el tema. Por eso yo creo que es importante, eh, para mejorar la paciencia, que el consumo repunte un poquito en los próximos meses, que el crédito repunte un poquito. Eh, Nadie está hablando de un boom de crédito ni de un boom de consumo, pero sí que la gente se sienta un poquito menos apretada. Bueno, Colo, creo que repasamos un poco todo. ¿Alguna cosa más que nos quieras contar? No, como siempre, un placer participar y Placer. nada, gracias por la invitación. Infinitas gracias por venir.